nombre de Leo Zuckerman, titular de este espacio, muy buenas noches. Y muy buenas noches a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Jesús Silva Herzog Márquez. Hola, Chucho, muy buenas noches. Y en esta ocasión Lisa Sánchez nos acompaña. Lisa, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, antes de empezar, quisiéramos mandarle todos aquí presentes y todo el equipo de La Hora de Opinar un muy fuerte abrazo a Leo Zuckerman por el fallecimiento de su padre y también nuestro más sentido pésame a su familia. Empecemos con el primer tema. Hablaremos de lo que ocurrió el pasado sábado 1 de noviembre en Michoacán, el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, durante la celebración del Día de Muertos. Desde que tomó posesión en su cargo, Manso denunció y combatió a la delincuencia, solicitando ayuda del gobierno federal para ello. Para hablar de la violencia que se vive en Michoacán, en particular del asesinato de este personaje, Blanca, ¿qué podemos decir de entrada sobre lo ocurrido este fin de semana en Uruapan? Lamentabilísimo. En muchos sentidos es una vida más que perdemos. Desafortunadamente, cuando se pierden vidas, las muertes no causan los mismos efectos siempre, ¿no? Y esta es una muerte que adquiere una relevancia particular por varias razones. En primer lugar, Michoacán es el estado en el que comenzó la que denominó en su momento el entonces presidente Calderón la guerra contra el narcotráfico, a raíz de la cual, por cierto, se desató una escalada de violencia que en muchos sentidos no ha cesado. Un día éramos un país y luego empezamos a ser otro país, y ese otro país violento en muchos sentidos nació ahí en Michoacán. Por otro lado, en particular en el caso de Uruapan, van ya 7 alcaldes asesinados en lo que va del mandato de Ramírez Bedoya, iniciado en 2021. Es realmente una situación atípica, incluso en un contexto como el mexicano. Finalmente, Carlos Manso, un hombre joven, 40 años escasos, un hombre valiente, un hombre que inicia su vida política en el PRD, muy pronto entra a Morena, su primer cargo político como diputado de Morena, pero ya actualmente hasta antes de su muerte, era presidente municipal, cargo al cual había llegado ya como candidato independiente. Él había tomado distancia al partido Morena y desde esa toma de distancia había señalado su inconformidad con el hecho de que muchos de los que estaban ya para ese momento en Morena, bajo, insisto, este gobernador Ramírez Bedoya, él decía, tuvo múltiples intervenciones en foros públicos y en redes sociales, señalaba que en realidad había sido tomado Morena a nivel local en Michoacán por lo peor de los 3 partidos anteriores, del PRD, del PRI y de Acción Nacional, y que era aquello una cueva de criminales. Esas son mis palabras, no dijo él una cueva de criminales, pero básicamente había acusado que en el gobierno de Ramírez Bedoya estaban instalados un conjunto de personajes que tenían vínculos con el narcotráfico y que estaban muy lejos de los principios obradoristas, que en un sentido eran traidores a esos principios obradoristas. Finalmente, diría yo que hay 2 elementos que lo vuelven también muy especial y potencialmente un punto en torno al cual pudieran converger críticas de diferentes segmentos frente a la estrategia gubernamental en materia de seguridad. En primer lugar, de estas 2 últimas, el fallecido Carlos Manso, alcalde de Uruapan, reclamó de manera explícita la participación del gobierno federal en apoyo a su causa. Su causa primera y principal era la seguridad de los habitantes de Uruapan. Había dedicado una gran cantidad de recursos, ningún otro alcalde había dedicado tantos recursos a modernizar las patrullas, a darles mejores condiciones laborales a los policías municipales, y había adoptado además una posición muy clara de, no tolerancia, como de cero tolerancia frente al crimen. Y había criticado de forma muy respetuosa siempre
la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, no solamente había reclamado auxilio por parte, le había pedido ayuda al gobierno federal, sino que también había, digamos, señalado que no estaba de acuerdo con que solamente se utilizara la inteligencia y la coordinación con las entidades federativas, sino que hacía falta también violencia abierta, digamos, que había que combatirlos con fuego. Hubo una réplica de la presidenta Claudia Sheinbaum que le dijo que ellos no hacían eso, que ellos estaban centrados, su gobierno estaba centrado en inteligencia y coordinación y las causas de la delincuencia, etcétera, pero hubo ahí una diferencia y un reclamo permanente del alcalde. Creo que todo esto, junto con el hecho de que muere en este Día de Muertos, bueno, muere, lo asesinan en un evento público con su niño en brazos, le da un simbolismo especial y como dice Claudio Lomnitz en un artículo espléndido en New York Times el fin de semana, tenemos que revisar las celebraciones en México del Día de Muertos porque entre que se han vuelto excesivamente comerciales y terminan por banalizar, digamos, un fenómeno que además ha cobrado en México en décadas recientes un cariz espantoso. Chucho, una primera opinión, impresión. Bueno, coincido en que este asesinato simbra al Estado, simbra al país, por todos estos elementos que resalta Blanca. Es un alcalde de una valentía extraordinaria, que frente a un desafío terrible de la inseguridad se, digamos, muestra con esta determinación de luchar contra el crimen en una batalla terriblemente desigual. Y resaltaría, como lo hace Blanca, la frecuencia con la que levantó la voz en todos los tonos imaginables, en todos los foros que le eran disponibles para pedir ayuda, para pedir el respaldo, que era un respaldo no tanto para él, en términos de lo que se difunde públicamente, sino respaldo a la seguridad del municipio, llamados insistentes a la presencia de la presidenta de la República, que finalmente no pisa el municipio de Uruapan, y visto después del asesinato, pues es un homicidio que me parece que retrata el abandono del gobierno local primero, del gobierno federal después, de estos eslabones tan débiles que son los municipios, que son los que sufren las consecuencias de la criminalidad desatada. En ese sentido, me parece que es un golpe muy severo al tono que en muchos sentidos ha sido triunfalista del gobierno de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad. Todos los días, si prendemos el radio, oímos los festejos de Claudia Sheinbaum, de su propio gobierno, diciendo que van por el camino correcto, que hay todos estos índices muy alentadores de disminución de distintos delitos. Pero creo que lo que nos confronta el caso de Michoacán, no solamente este asesinato, sino uno recientísimo de un líder de organizaciones de limoneros, es que estamos ante el control territorial de buenos espacios del país, que no es simplemente que estemos ante la violencia que cruza nuestro territorio, sino asentamientos de criminalidad. Los vemos particularmente en Michoacán, lo vemos también en la guerra declarada desde hace meses, desde hace más de un año en el estado de Sinaloa. En ese aspecto me parece que es un golpe brutal a esta retórica triunfalista del gobierno de Claudia Sheinbaum. Elisa.
Híjole, a mí me gustaría empezar, digamos, como por un par de obviedades, y la primera es, retomando lo que dicen los colegas, es que este no es cualquier asesinato, y no es cualquier asesinato, no porque los demás asesinatos valgan menos, sino porque cuando se ataca a una persona que está en funciones, y particularmente una persona, un funcionario público que denunció específicamente y recurrió a las instancias institucionales y legales para poder traer atención, apoyo federal, recursos, apoyo político al tema de inseguridad en su municipio. Estos no funcionaron, fallaron en protegerlo, y al final del día su asesinato tiene una segunda consecuencia que es muy importante, y es el miedo que se queda en la comunidad, pero sobre todo la desconfianza la completa desazón de que si un ciudadano común recurre a esos mismos mecanismos legales e institucionales, no puede esperar una protección eficaz de esos mecanismos. Y creo que como tal, como ese es un poco el mensaje que se queda, y ese es el miedo que buscan infundir los criminales que buscan deliberadamente o ejecutan este tipo de ataques y mandan este tipo de mensajes, quieren que permeen, porque es lo que permite establecer esos mecanismos de gobernanza fuera del Estado, donde los criminales son los que gestionan la convivencia y la conflictividad en un territorio. Es imprescindible y urgente que ese mensaje se atienda y que sean los mecanismos legales e institucionales los que resuelvan este caso, pero no solo, digamos, en términos de los autores materiales, sino, por supuesto, desde un enfoque súper sistémico, en donde se investigue también pues, las redes de complicidades y de pactos de impunidad que dentro de las mismas instituciones impidieron ejercer la protección no solo el funcionario público, sino devolver la seguridad a Uruapan. Entonces, esa me parece que es una obviedad, pero me parece que es muy importante decirla, porque esa es la apuesta que tiene que hacer el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, hacer que esos mecanismos funcionen, que esas instituciones funcionen y que entreguen más allá de la cabeza del autor material, ¿no? Efectivamente, investigaciones que nos digan quién es y por qué la situación del municipio está como está. Segunda cosa, creo que Michoacán es el territorio de dos tormentas perfectas. Por un lado, tú tienes los efectos estructurales y coyunturales de las políticas públicas de seguridad. Estructurales, ¿por qué? Porque, como decía Chucho, hay un abandono histórico, no es un abandono de ahora, es un abandono histórico de las instituciones de seguridad pública locales, particularmente policías y fiscalías, y si nos ponemos incluso juzgados cívicos en el ámbito municipal, que no han tenido presupuesto, que no han tenido formación, donde no se ha logrado superar, digamos, esta discusión de si seguimos en un federalismo donde la seguridad es una obligación concurrente de los tres órdenes de gobierno, o lo queremos a nivel estatal o lo queremos a nivel unitario federal, pero donde sufren las que sufren son esas instituciones. Y en ese sentido, ese abandono estructural lo hemos visto, no es algo que haya cambiado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, es algo que quizá podría empezar a cambiar en este gobierno, y ahorita menciono una acción que es quizás de lo que más de noche ha pasado. Es un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública por el cual desde la Secretaría de Omar García Harfuch se está ordenando que en el ámbito local crezcan 25% el estado de fuerza de las policías y en 30% el estado y la capacidad humana de las fiscalías. Si eso fuese una política de Estado hacia adelante y se sostiene los siguientes 30 años, allá en 30 años creo que vamos a tener la primera posibilidad de verdad devolverle la seguridad a las comunidades desde las instituciones que la tienen que tener. Para entender bien, ¿es un crecimiento de las policías municipales en un 25% en un periodo de aquí a 30 años? Lo mandan como un acuerdo para este sexenio y se condiciona de alguna manera los apoyos y los mecanismos, digamos, de financiamiento de la federación a que se vaya cumpliendo y demostrando el cumplimiento. No es una cosa que va a pasar en un año y probablemente no lleguemos a ninguna de las metas en el sexenio, pero es la primera vez en un montón de tiempo que yo veo que hay una mirada hacia allá como para decir, importa que ustedes tengan suficiencia, importa que ustedes tengan el personal necesario, porque esto pues sí es una obligación que tenemos que sacar
entre todos. Ahora, del lado negativo, ya decía Blanca muy bien que del lado coyuntural, el efecto de las políticas públicas de seguridad en Michoacán ha sido desastroso porque ahí empezaron los operativos, en realidad técnicamente no, los operativos permanentes de militarización empiezan en Tamaulipas, pero ahí, digamos, se lanzan en la era ya de Felipe Calderón. Y lo que hemos visto, pues es que la explosión de violencia homicida creció. Por ejemplo, Michoacán de 2006 a 2023, ¿no? Dobla o duplica el número de víctimas que hay producto de arma de fuego, ¿no? Suben muchísimo sus homicidios. A partir del 2022 empiezan un poquito a bajar, pero digamos, Michoacán tiene el olvido estructural y el efecto coyuntural de ciertas políticas que han exacerbado la violencia. Y en ese, ¿de este gobierno, perdón? También de este gobierno, digamos, porque... O políticas a lo largo desde 2008. Desde 2006 para acá, y a eso iba con el tema también de cuál es el efecto de las presencias federales en los estados y en mantener este ciclo de degradación, de abandono, de olvido e incluso de desfondeo de las instituciones de seguridad locales, que luego esos dineros se usan para pagar lo federal. Y cierro con este ejemplo, Javier. El almanaque del World Justice Project que acaba de salir sobre cómo funciona el sistema de justicia penal acusatorio en México y tiene la evaluación hasta 2024, nos da un dato para Michoacán desde su resumen ejecutivo que me parece que es muy ilustrativo de lo que pasa. Y ese dato es, si bien Michoacán tiene presencia de fuerzas federales, resulta que cuando uno analiza qué detenciones están haciendo esas fuerzas federales, se da uno cuenta que Michoacán es uno de los estados donde las fuerzas federales están cumpliendo la mayor cantidad de detenciones por delitos del fuero común, no por delitos del fuero federal. La delincuencia organizada, que es la que está detrás del derecho de piso, del impuesto criminal, del asesinato de los limoneros, del marcaje de precios, de la migración, el narcotráfico, etcétera, esa delincuencia organizada no es la que está yendo necesariamente la fuerza y el apoyo federal a buscar, a investigar con ese enfoque sistémico y de redes qué están haciendo, de dónde obtienen protección, de dónde obtienen financiamiento, cómo lavan esos activos. Y creo que este asesinato debería, sobre todo con los números que nos comparte Blanca, de cuántos han sido, ¿no? Ediles o presidentes municipales asesinados desde este último gobierno del gobernador en funciones, debería replantear ahí sí qué está haciendo la federación en Michoacán, qué está haciendo el estado de Michoacán y qué están haciendo los municipios. Porque Carlos Manzo sí se atrevió a subir sueldos a los policías. Otro dato interesante, Michoacán es el lugar 29 de 32 en pauperización salarial de los policías estatales. Entonces, si nosotros queremos recuperar la seguridad de Michoacán o la seguridad de Chiapas o la seguridad de Veracruz o la de Zacatecas, sí tenemos que entrar a hacer esas radiografías porque la responsabilidad al final del día es de los tres órdenes de gobierno y llevan responsabilidad histórica y presente todos los que han pasado por ahí. Creo que han salido dos temas que para mí son muy relevantes en este caso. Ha habido un discurso que decía, señalaba ya Chucho hace rato, de buenos resultados. Lo describió como triunfalista, un discurso de que vamos por buen camino y dando resultados, con una significativa disminución en homicidios. Y desde el momento en que se dio ese discurso, una de las críticas que surgieron fue, ¿y Sinaloa? Es decir, hay una dimensión regional detrás de toda estadística. Una cosa es el promedio a nivel nacional y vamos a suponer que vamos a dar por bueno el dato de que va hacia abajo. Hay una discusión al respecto, démoslo ahorita por bueno, pero independientemente de la tendencia nacional, siempre habrá historias regionales que van en contra de esa tendencia nacional. Claramente Sinaloa es uno de esos casos, pero ahora, con lo de Uruapan, pues es muy difícil decirle a un ciudadano de Uruapan, vamos por buen camino, todo se está resolviendo, todo esto va a la baja, cuando a nivel regional, en su caso, en Uruapan, ocurre lo que ocurrió el fin de semana. ¿Cómo hacer, qué debería de hacer el gobierno para entender eso y para tener ese discurso matizado que pareciera que es necesario ante estas realidades regionales, más allá de la tendencia nacional? Sí, creo y en algún sentido coincido con
la columna del día de hoy de Roberto Samarripa en el periódico Reforma, en donde señala fuerte, diciendo esto que pasó en Uruapan es una herida a la estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum. Porque, a ver, mi impresión, Javier, es que más allá de los matices y que convendría desde luego hacerlos, aunque no suele ser lo más frecuente ni en este gobierno ni en ningún otro de aquí ni de ninguna parte del mundo, se cantan los triunfos y no tanto, digamos, las áreas en donde todavía no se avanza mucho. Pero lo que pasa es que fuera de nosotros, en fin, muchos otros que analizan las cuestiones políticas, para el público en general, ¿sí?, esta cuestión de ya lo regional, etcétera, se desdibuja y más bien esto aparece como, me gusta mucho como lo puso Lisa, como un ejemplo vivo de que está fallando, lo ponía en términos de las instituciones, pero también podría decirse de la estrategia de seguridad. O sea, ¿cómo es que por un lado la presidenta y su secretario de seguridad nos dicen que todo va muy bien y luego pasa que este chico maravilloso, ¿no?, o sea, este chico valiente, honesto, lo asesinan con su niño en la plaza pública el Día de Muertos? Hay una disonancia de tal calibre, ¿sí?, porque además es muy emocional todo el conjunto de imágenes y la historia de este alcalde en esa región, en ese día simbólico, que me parece que sí pone en aprietos, déjame ponerlo así, al aparato del gobierno federal, en términos de cómo responder a este asunto. ¿Qué decir? ¿Cómo responder ante...? Mencionó el secretario Harfuch en su primera intervención, fue la primera cara que dio la cara, valga la redundancia, al gobierno federal frente a este asesinato, y dijo, pues sí, tenía el apoyo, 14 elementos de federales de protección, más los que tenía del propio municipio. Primera pregunta que yo haría como ciudadana, ¿dónde estaban estas personas, 14 y más, durante este evento? No estaban porque era Día de Muertos, se les había dado de asueto, no se entiende, bueno, o cuando menos yo no, seguro Lisa Creo tendrá. que era los policías municipales que eran de su confianza estaban, me imagino, alrededor de él, y luego esos 14 estaban en un cierto perímetro. Ok, ¿por qué no funcionaron? ¿Por qué no funcionó ese dispositivo de seguridad? La estrategia, digamos, la respuesta fue más o menos a tiempo, digo más o menos porque fue a la mañana siguiente, o sea, no fue inmediata, pero bueno, fue a la mañana siguiente por parte, primero, insisto, de García Harfuch, el secretario de Seguridad, y después de la presidenta, que lo condenó en términos muy enérgicos. Pero es cierto que ya tantas veces oímos hablar de lo que se condena, e investigaremos hasta sus últimas consecuencias, etcétera. A mí lo que me pareció más relevante de la respuesta federal fue lo que dijo Omar García Harfuch, de que estaban abiertas todas las líneas de investigación. Porque creo que eso ataja la posibilidad de que algunos críticos y gente de las muchas entrevistadas ese día, que pues básicamente responsabilizaban al gobernador de Michoacán, ¿sí?, de este atentado, pudiera pensarse que el gobierno federal lo estaba protegiendo a ese gobernador. Esa es para mí uno de los grandes problemas de cómo con las que va a tener que lidiar la presidenta Sheinbaum, porque se trata de un asesinato ya después de muchos otros en Michoacán, gobernado por un gobernador morenista que ha sido denunciado no solo por Carlos Manzo, sino por muchos otros como un gobernador, desde antes, incluso desde su candidatura, como alguien que tenía vínculos con el narcotráfico. Esto se inserta además en un contexto en el que ya hemos visto como otros personajes de su gobierno, más o menos centrales, muy centrales el gobierno pasado, como el caso de Adán Augusto López, pues también son personas que tenían o presumiblemente podían tener vínculos con el narcotráfico. Entonces sí creo que toca un punto muy sensible. La estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, si quieres ponerlo como matices, pero por otro lado, por el valor simbólico, ¿sí?, de este asesinato, pues sí puede ser una herida o un cuestionamiento más general a su estrategia de seguridad. Y por otro lado, el hecho de que también toca otro flanco muy complicado para el gobierno federal, para el gobierno de la presidenta Sheinbaum. En términos generales y en los números generales ha hecho un buen trabajo en seguridad, pero que otra vez este caso pone de nuevo en el centro
morenistas y sus vínculos con el narcotráfico. Sí, a mí me parece que lo ocurrido, el asesinato del alcalde en Uruapan, no solamente pone en tensión, en problemas el discurso y la estrategia, sino que también hace muy evidente la importancia de no hablar con pura estadística, incluso aunque sea regional. Es decir, te dan la estadística y luego hay eventos, este es uno, donde es una persona con nombre y apellido, con su hijo, que conocemos, que habló, que se quejó, que pidió ayuda, que ha tenido un cierto... Es decir, hay una microhistoria aquí de carne y hueso que potente. Conocemos, que conoce el público, y es muy difícil ante eso ofrecer estadísticas, ¿no? Pero yo creo que hay algo que a mí me parece más importante, y es el reconocer que el reclamo es legítimo y es justo, y que la crítica tiene todo el fundamento ante lo que está sucediendo. Si preguntas qué es lo que debe hacer el gobierno federal frente a esta disonancia entre el festejo de algunos datos y lo que estamos viendo, quizá una de las cosas que debería hacerse es no llamar carroñeros a quienes critican. No llamar buitres, como hizo la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, a quienes cuestionan lo que está pasando en Michoacán. Porque lo que hizo hoy la presidenta de la República, después de despachar con mucha prisa las condolencias, fue empezar a señalar que los verdaderos culpables eran, primero, los responsables en la época de Felipe Calderón, todavía haciendo culpable a Felipe Calderón de este asesinato, y después hablando de los críticos como estos buitres que se regodean con la desgracia nacional. Me parece que el punto principal tiene que ver con el reconocimiento de que hay fundamento de ser críticos con lo que está pasando, y no hay esa sensibilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta gran sobriedad ante las agresiones de Donald Trump no la muestra la presidenta ante la crítica interna, que es una crítica muy legítima y muy sólidamente fundada. Sí, salió de inmediato a decir que se aprovechaban estas cosas por motivos políticos, que se me hace, coincido contigo, totalmente legítimo. Sin duda habrá maneras más y menos correctas de hacerlo, pero pues es totalmente legítimo ante un asesinato de un alcalde, políticamente, hacer una crítica a la situación. No sé, Elisa, si aquí hay un rol para las ONGs, ¿cuál ha sido, tú crees, hasta ahorita, vamos a decirlo, en este año de gobierno? ¿Qué papel deben de jugar en cuanto a crítica propositiva, en cuanto, en fin, debe de haber, ya hablamos de gobierno, obviamente los partidos les toca hacer su crítica desde la oposición como partidos políticos. La sociedad civil organizada, ¿qué debe de hacer en estas situaciones? ¿Cuál crees tú que debe ser su rol? Bueno, yo creo que hay un rol para absolutamente todos, pero déjame, antes de llegar a la sociedad civil organizada, déjame decir, por ejemplo, que una de las razones por las cuales nosotros mantenemos políticas de seguridad en lo local, que son todo menos políticas de seguridad, que son políticas de aplicación de pactos selectivos de impunidad, que son políticas de pauperización de las instituciones, que son políticas de archivar cosas sin contar, o que son políticas de alteración abierta, en todos los sexenios ha habido, de la propia estadística delictiva, porque es en sí mismo un incentivo perverso para no investigar o para tener más recursos. En fin, cualquier cantidad de cosas que mal funcionan en lo local, es el abandono del parlamentarismo. Es decir, si nuestros congresos locales ejercieran también sus funciones de revisión, de, por ejemplo, vigilancia, que hay obligaciones constitucionales desde que se sacó al primer regimiento del ejército, hacer tareas de seguridad pública, se han puesto controles laxos, insuficientes, a posteriori que no ex antes. Es decir, siempre ha sido como, bueno, que vengan y nos cuenten en un informe cómo les ha ido. Ninguno de esos congresos locales verdaderamente ha ejercido su rol de evaluador, su rol de contrapeso, su rol de proponer
alternativas diferentes, de la misma manera que los gobernadores no han tenido ningún costo político, pero también han sido fundamentalmente un fracaso en la negociación con la Federación de los no recortes de los subsidios federales, por ejemplo, a la seguridad y la justicia, del verdadero tránsito a un sistema penal acusatorio, en fin, una cantidad de cosas que hoy vemos, pues llegan como boomerang y les revientan a todos al mismo tiempo en la cara, porque le revienta igual al municipio de Uruapan que al gobierno del estado de Michoacán, que a la presidenta Claudia Sheinbaum, y ahí en ese sentido creo que efectivamente no solo hay un rol para la sociedad civil que, por ejemplo, puede y ha hecho, porque se ha hecho incluso desde los centros de estudio de los congresos, se ha hecho desde las universidades, se ha hecho desde las organizaciones de la sociedad civil, que en su momento se dijo, solo Michoacán tenía un repunte de los homicidios cuando salió la guerra contra las drogas. El resto de los estados en donde eso se lanzó no tenían ningún indicio objetivo sobre las cifras de que en realidad se ameritara. O 20 años después, cuando seguimos diciendo, poner a los militares a hacer patrullajes disuasivos incrementa la violencia letal. Dependiendo el combo, si es solo los militares como ejército, sube hasta 6%, si es la Marina, sube hasta 9%, si eran los policías federales, subía 3%, y si eran todos juntos, era digamos, como un promedio más o menos entre eso, que se dijo aquí, si la política de seguridad quiere contener las violencias, no se podía salir con más violencia a ejercerlo. Donde yo veo que hay sociedad civil que va a ser tremendamente necesaria. Necesitamos recuperar la confianza en las instituciones para que podamos efectivamente, con distintas políticas y con un grado, ahí sí, de un trabajo bien doloroso para esta administración y todas las que sigan, de descaptura del Estado, donde van a tener que procesar, y ya sé que aquí Leo me diría, ay Lisa, estás soñando, qué utópica eres, pero donde van a tener que procesar a los mismos de sus partidos, a los mismos de sus movimientos, a los mismos que les ganan elecciones, a los mismos que les allegan dinero, a los mismos que hacen esos pactos de control y gobernabilidad en lo local, los van a tener que descapturar. Sociedad civil organizada tiene que hacer un trabajo muy fuerte en que la ciudadanía vuelva a confiar, vuelva a salir, vuelva a ocupar el espacio, vuelva a denunciar. Perdón, tenemos que hacer una pausa, Chucho, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Yo diría que los congresos locales y el federal no han hecho este trabajo ni en seguridad ni en ningún otro. Bueno, pero en este tienen unas consecuencias muy particulares, ¿no? Claro. Bueno, tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de lo ocurrido en Uruapan este fin de semana. Quédese aquí, que continúa La Hora de Opinar.